aviones grandes para viajar por todo el mundo, y en Europa se compraba joyas, vestuario, pero sobre todo pianos, porque era una pianista, no tengo que frustrarla, porque nunca fue una concertista, era una pianista regular, y en una ocasión, cuenta el hijo de Paco Cruz, las Amas del Poder, en un hotel en Europa, mandó tirar una pared con carga de aire mexicano para poder meter un piano que no cabía, un piano de volar, y luego volver a poner la pared. De ese tamaño se las ingeniaba. Entonces, esta mujer no solamente gozó de los beneficios del poder, sino que se apropió ella misma de terrenos como el que, junto con su marido todavía sin divorciarse, José Alberto Portillo, compraron la famosa Colina del Perro, rumbo a Coajimalpa. Estamos hablando de 122,000 metros cuadrados que, según esto, compró López Portillo, pero hay la sospecha de que simplemente se los cedieron las autoridades del gobierno de la ciudad, que eran las poseedoras de esos terrenos enormes. Después ya tenían los pleitos legales por quién poseía las casas, si el orgullo del nepotismo de José López Portillo, que era José Ramón López Portillo, o si su esposa, de la cual no se había divorciado, o su hermana, que también estaba metida en el ajo. Y ya fue una época en que, además de todo eso que estoy contando, que viene en el libro de Paco, no hay nada que no esté en el libro de lo que estoy contando. Ella comenzó a meter en la residencia de los Pinos chamanes, ocultistas, brujos, gente que hacía limpias, porque creía en eso. Y ella y sobre todo Margarita también. Margarita era muy afecta a creer en este tipo de espíritus sobrenaturales que desaparecían, etc. Esa fue Carmen Romano de López Portillo. ¿Qué decir de Marta Sagún de Fox? Marta Sagún de Fox, que apenas nacida en Celaya, que dice que fue amor a primera vista, pero fue amor a primera vista del poder. Se enamoró del poder inmediatamente, Marta, e hizo todo lo posible porque fuera real aquella frase que solían decir los dos, que eran copresidentes, como gobernaban este país. Ella no fue la para nada de esto, pero solía decirlo y lo decía el propio Vicente Fox. Pero parece que lo que está detrás de todo esto es un torruache que ella le dio a Vicente Fox para poderse meter en la casa, en la cama y en la vida. Ella disfrutó junto con sus hijos del patrimonio, con un doctor Priviesca, disfrutó de las mieles del poder, dándoles contratos multimillonarios. No cualquier contrato, estamos hablando de las aduanas, de compra de terrenos con información privilegiada por donde iba a ir, caminos para abrir la República en progreso, el dominio de esa información hacía que ellos fueran poderosísimos. No me parece haber encontrado el dato en el libro de Paco, pero yo se los cuento. Tuve en alguna ocasión el testimonio de que el mayor de los Viviesca estaba formado en la lista de lo que despachaba
llegó en el Hotel Presidente de la Ciudad de México, donde se lanzaba la posibilidad de importar los precursores para las drogas sintéticas que hacía ese chino nacionalizado mexicano en tiempos de Fox, justamente en tiempos de Fox. Entonces, ahí hay detrás todo un asunto que es desarmoniado, pero que lo que no deja dudas es que los Viesca se enriquecieron escandalosamente durante el gobierno de su padrastro, de Vicente Fox. A esto hay que agregar que las primeras damas tienden a modificar su vida personal cuando llegan a acompañar a un hombre que llega a la presidencia de la República. Por ejemplo, deshacen su matrimonio anterior para poder darle validez al siguiente. Eso ocurrió con Marta, que no la recibió el Papa, pero se tomaron la foto del beso en el Vaticano, en las afueras, con todos los fotógrafos favoreciéndolos en una gira presidencial. Lo mismo ocurrió con Angélica Rivera, que para divorciarse tenía ella hijos. Con un productor de televisión, ¿no? Para divorciarse, manipuló al arzobispo de la Arquidiócesis de México y al obispo de Toluca, que era medio su pariente, el obispo de las Rivas, lo llamaban Arturo Vélez, para que declararan nulo el matrimonio con el Güero Castro, porque había sido en una playa y no tenían un permiso que pudieran hacer. Entonces, ese tipo de cuestiones, como la platica con mucho sabor, con mucho conocimiento de causa, con mucha consulta de las fuentes, Francisco en su libro de las damas del poder. Hay muchas anécdotas y otros personajes. Está la señora Isaguirre, esposa de Luis Cortines, que en su momento fue acusada de tener casas de citas en la Ciudad de México y en Veracruz. La esposa del presidente la acusaron de las damas de la caridad. Está el tema de otras primeras damas como la Angélica Rivera, que no se acuerda la Casa Blanca, que dicen que se la compraron al empresario por sentido Armando Hinojosa de Grupo IGA, y yo siempre he sostenido que esa casa fue un regalo que se hizo al presidente de la República, atravesaba de lado a lado de Lomas de Reyes a la avenida y que al final tuvieron que deshacerse de ella porque nadie les creyó el cuento de que era una casa que le había regalado Televisa a Angélica Rivera por su gran capacidad de actuación en telenovelas. En esa ocasión me acuerdo que salieron varias artistas a decir: oye, no he hecho más telenovelas, a mí que me den una casa igual. Esos cuentos para la opinión pública que no tengan una solidez en la información y que sin embargo se dejan correr para proteger tanto la supuesta honorabilidad como la calidad moral de las primeras damas. Por último, voy a contar una anécdota que se nos escandalosísima. Doña Marista Zuno de Echeverría, la compañera presidenta, no voy a
su silencio, por lo menos estuvo de acuerdo con su esposo en fingir un secuestro, el secuestro de su propio padre, el que fue gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, porque jamás se explicó cómo fue posible que regresó a su casa sin haber dado ningún rescate, sin haber entregado nada a cambio, que regresó caminando a su casa, y allá hay una persona que no es de mis amigos ni de mis preferencias políticas, pero el que fue el fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, es el que cuenta cómo fue una gran invención de Echeverría para poder meter más gente armada al estado de Jalisco y combatir a la guerrilla de los años 70. No estamos hablando de algo que va más allá de la corrupción, del enriquecimiento, sino del engaño a la gente para hacer la guerra sucia en ese país. Una guerra cuyas consecuencias todavía vivimos hasta la fecha y que jamás ha sido aclarada, y menos ahora. ¿Cómo es y menos ahora que ha renunciado y quiere encargar de la esa memoria histórica el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Pues con eso, como estoy enfermo de la garganta, ya me escucharon, le cedo la palabra a quien sabe lo que se tuvo, a quien inició, a quien tiene todos los apoyos en mano de todo eso que le estoy contando y mucho más, a mi amigo Francisco Cruz. Gracias. Déjenme primero darles las gracias a ustedes. Muchas gracias. Luego a mi amigo Pepe, porque bien enfermo, ¿saben? Estaba en la playa, estaba en tierra caliente, así que llegó a Ciudad de México y le pasa lo que me pasa cuando vengo de mi casa de tierra caliente, el frío. Yo sé que aquí no es frío, pero cuando uno viene de tierra caliente, así que el esfuerzo que hace Pepe, y que además déjenme decirles, Pepe fue el primer periodista que reseñó mi primer libro, que es Cártel de Juárez, así que soy doblemente agradecido porque es un periodista. Yo a veces lo digo en broma, pero es serio. Digo que yo lo seguía cuando era jovencito, de veras. Yo ya era periodista también, pero Pepe trabajaba en Proceso. Y yo les digo, yo tengo colecciones de Proceso con el nombre de Pepe y haciendo reportajes, grandes reportajes. Así que estar siempre sentado con Pepe es un placer, y con ustedes mucho más, con la FIL del Zócalo que siempre me invita. Y luego yo les he contado, este es un libro que debería estar firmado por mi mamá, de veras. Mi mamá ya murió hace mucho, yo era niño. Les voy a contar algo. Yo huí de mi casa después de que murió mi mamá. Me refugié a un tiempo con una familia mía, y después dormía aquí entre el Teatro Hidalgo y la Santa Veracruz, ahí en el Tren Metro. Así que ahí fue mi casa por mucho tiempo, pero yo siempre recuerdo con mucho cariño a mi mamá. Ustedes saben que este es un libro dedicado más a mi hijo también, que se me murió hace casi 3 años, pero es un libro que debía estar firmado por mi mamá y por mi editor, que está por ahí, Pierre, que no sé dónde anda, pero yo escribo, pero Pierre hace magia con las letras, con lo que le entrego. Alguna vez leí de García Márquez que atrás de un escritor siempre tiene que haber un gran editor, y Pierre, que está por algún lado por ahí, es mi editor. Así que no sé, no lo veo, pero yo quiero dedicarle, porque siempre soy agradecido con él. Él es mi editor también, no solo en Las Damas del Poder, sino en García Luna, El Señor de la Muerte. Así que hemos trabajado estos 2 libros juntos y le quiero agradecer. Ya lo veré después por ahí, tenemos otros proyectos, se los platicaré. Pero ¿por qué un libro después de agradecerle a Pepe? ¿Por qué un libro como Las Damas del Poder? Se los digo porque así nace.
Primero porque la historia, o quienes escriben la historia de este país, escriben barbaridades. O olvidan muchas cosas, o las dejan de lado, nunca las mencionan, y muchas veces también porque se venden al poder, porque se venden a documentar un libro como esto. Sí hay información, sí hay, pero hay que buscarla con lupa en las hemerotecas. Así que pasé prácticamente como 12 años de mi vida buscando un recorte y recordando las pláticas de mi mamá. Cuando yo era niño, antes de que mi mamá muriera, vivía todavía, la primera dama era Eva Sámano de López Mateos. Y yo lo platico cuando era niño, y seguramente a Pepe le pasó también. Algunos de ustedes nos daban desayunos muy baratos, por 5 centavos en mi pueblo. 5 centavos, que eran grandes desayunos, grandes desayunos. Leche de vaca, una torta con pan de la con azúcar, que era una maravilla, fruta nos daban, y en mi escuela nos podíamos repetir por otros 5 centavos otro desayuno. Pero en la escuela platicaban que Eva Sámano era una santa prácticamente. Lo mismo que Guadalupe Borja, que era una abuela muy resignada que vivía a entregar a su nieto, y lo mismo que era a María de los Dolores Izaguirre Castañares, que son las 3 primeras damas que conoció mi mamá. Pero en la escuela yo tenía una imagen de ellas, y cuando yo venía a la Ciudad de México, yo crecí en un pueblo que se llama Metepec, pegado a Toluca, y Ciudad Ixtepec en Oaxaca, que es tierra caliente. Pero cuando venía a ver a mi mamá, teníamos un puesto de carne asada en Garibaldi, en el mercado San Camilito. Desde Los Pinos, como primera dama, se había hecho de 90 propiedades de alta gama en esta ciudad. Y lo que dice Pepe es real, controlaba la prostitución y casas de citas aquí en Ciudad de México. Controlaba la prostitución y casas de citas en Veracruz. Y yo me digo, ¿y cuándo los historiadores o los periodistas van a contar eso? Pues yo sé que no lo van a contar. Así que eso nace. Y de Eva Sámano, que era la madre nacional, que era la maestra de México, mi mamá decía que era una asesina y que era una ambiciosa vulgar. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Y en la escuela es una heroína. Sí, y cuando crecí y empecé a investigarlas, ustedes saben, cuando hablamos de Martita como la primera copresidenta del país, descubro que Eva Sámano, o que mi mamá tenía razón sobre Eva Sámano. Sí, y uno descubre que las mamás siempre tienen la razón. Que cuando le dicen a uno que a eso, que la P es la P, es porque ahí la tienen escrita en la mesa. Así que cuando empecé a crecer y cuando empecé a escribir, que yo les platico, era jovencito, tenía 19 años, entonces yo les platico, siempre soy muy minucioso, tengo tarjetas, fichas de trabajo de esa época, y anotaba lo que decía mi mamá, o lo que yo iba recordando, y entonces ella decía que Eva Sámano había cogobernado este país y que era una misión vulgar. Y yo digo, cuando crecí decía copresidenta Martita Zavala, que además lo decía. Pero cuando la empecé a investigar a Eva Sámano, resulta que lo primero que descubrí es que López Mateos era un alcohólico, que eso lo conoce casi todo mundo. Luego descubrí que era un pederasta, y que eso nadie escribe, aunque nada más dicen, buscaba jovencita, no hombre, buscaba niñas. Era un pederasta que nunca quiso vivir en Los Pinos. Y después descubrí algo que pocos escriben, que el tipo no podía ser presidente porque era hijo de un español, que es una historia que no se ha documentado, pero era un hijo de un español, y resulta que lo registran cuando nace. Su papá tenía 3 años muerto cuando él nació. ¿Cómo podía ser su papá? Pero entonces, ¿por qué decía mi mamá que era vulgar y ambiciosa? Bueno, por una razón. Cuando Ruiz Cortines lo destapa, recuerdan que antes había el tapado, yo cuando voy con el tapado siempre voy a Ruiz Cortines, aunque lo podemos seguir hasta Porfirio Díaz, pero en la historia moderna, a Ruiz Cortines cuando lo destapa, Eva fue conocido con López Mateos en el Senado en 1946, y ellos hacen un pacto, una hermandad, que ya saben que en este país funcionan las hermandades para robar en el gobierno, pero muy rico. Entonces, cuando lo destapan, Eva Sámano sabía que no podía gobernar porque estaba enfermo. Tenía 7 aneurismas cerebrales, y para calmar ese dolor que le daba con los 7 aneurismas, tenía que recurrir al alcohol porque no había medicamentos.
así que no podía salir de su casa, la pasaba encerrado mayormente en su residencia personal. Así que cuando llega, Eva Sámano hace un acuerdo, un pacto con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal y con Donaldo Fonseca Miranda para repartirse el poder. Y ella decide que no se va porque su esposo la había nombrado primera dama vitalicia de este país. Hasta que Gustavo Díaz Ordaz la empieza a investigar por corrupción y le ordena, porque era un autócrata, le ordena a Guadalupe Borja, presidenta de la República, sin ser primera dama. Así que descubro que mi mamá tuvo razón de nuevo. Y además era una mala mujer. Cuando llegaron a la presidencia prácticamente ya estaban separados. Usted ve, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, ya no era el primer matrimonio por arreglo. Lo mismo le pasaba a Adolfo Ruiz Cortines, fue un matrimonio por arreglo. Cuando termina la presidencia de Adolfo López Mateos, él ya estaba casado con otra mujer, tenía 2 hijos, y Eva Sámano ordena que los borren de la historia, y los borran de la historia. Así que tan buena mujer no era, tan buena mujer no era. La madre nacional era una mujer brutal, era una mujer con poder, y cuando tuvo poder lo ejerció. Y de Guadalupe Borja, mi mamá decía que Eva Sámano y Guadalupe Borja eran cómplices de asesinato, y yo decía, pues era mujer que no intervenía. Pues sí, resulta que en el gobierno de López Mateos hay una orden que sale de la presidencia, la cumple Gustavo Díaz Ordaz, para asesinar a un líder social que se llamaba Rubén Jaramillo Méndez, que es el último zapatista, que es el padre de la guerrilla moderna de ese país. Y de alguna manera su esposa Epifania Zúñiga se había hecho amiga de Eva Sámano, y Epifania estaba esperando, creía o estaba confiada que Eva Sámano, la madre nacional, le iba a regalar muchas máquinas de coser para montar talleres de costura en Morelos y sacar a la gente empobrecida de la pobreza. Las máquinas nunca llegaron. Eva Sámano, esto lo sufre por mi mamá. Mi mamá sufrió días antes que la iban a matar. Un día llegaron por orden de la presidencia para secuestrar a Rubén Jaramillo, a Epifania y a los 3 hijos de ella, pero que él había aceptado como propios. Al otro día aparecieron con el tiro de gracia. ¿Cómo lo supo mi mamá? Pues porque ya la iban a matar. Así que Eva Sámano era cómplice de ese asesinato. Y de Guadalupe Borja, no puede ser que cuida a sus nietos, sea cómplice del asesinato de estudiantes el 2 de octubre. Y yo se los platico porque, ¿cómo me entero yo? ¿Y por qué les digo que este libro debía ser firmado por mi mano? Porque en esa época mi padre era uno de los 4 comandantes del grupo de granaderos de este país, ustedes lo conocen, que era un cuerpo salvaje, paramilitar y represor. Y hablo de mi papá en esos términos. Siempre he pensado que la casa se debe arreglar primero en casa. Y yo adoro a mi papá, se los confieso. Yo no tengo otro héroe que mi papá. Es increíble, lo mismo que mi madre. Pero también reconozco lo que hizo mi papá. Sé lo brutal que era. Y como comandante sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que Díaz Ordaz había ordenado. Sabía lo que López Mateos había ordenado. Así que decía mi mamá, ¿cómo puede ser? Y sí, después documentándola, prácticamente muere loca. ¿Por qué? Porque nunca podía soportar, o nunca pudo soportar que su esposo pasara la historia como un asesino, como un hombre que cometió crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Así que mi madre siempre tuvo razón en esas 3 mujeres, y ahí empieza la historia que les estoy contando, y podemos brincar para cada una. Les platicaba Pepe de Paloma Cordero, Paloma Cordero Tapia, la esposa de Miguel de la Madrid, que a mí me impresiona. Ustedes recuerdan cuando llega al poder, lo primero que hay es una tragedia en San Juanico, que estalla una serie de pipas o tanques de almacenamiento de gas, y eso fue un 19 de noviembre. Sí, al otro día, ellos nunca llegaron a San Juanico, jamás en la vida. Al otro día, el Estado Mayor Presidencial solicita a la policía de la Ciudad de México un agente
un agente, un oficial, para que les haga una ruta para ir a San Juanico. Y como cuántos años después encuentro a ese agente. Y lo primero que le pidió el Estado Mayor, sí, hacerles una ruta a San Juanico, pero que pasara 5 kilómetros de San Juanico. Porque a la señora Paloma le horrorizaba la pobreza, le daba miedo encontrar sangre en las calles cuando habían estallado pipas de almacenamiento de gas y habían muerto más de 2,000 personas, aunque solo reconocen a 400 reconocen, pero habían muerto más de 2,000 personas, habían borrado una cuadra, 400 personas o 200, lo que es una barbaridad. Eso lo dice Miguel de la Madrid, él reconoce 400, pero el policía dice, me pidieron que no pasara por ahí, que no pasara, porque a la señora le horrorizaba la pobreza, y ya saben lo que nos dejó Miguel de la Madrid, el neoliberalismo, por eso les horrorizaba. Y después el gran sismo de la Ciudad de México, de la Madrid, llega solo el 20 de noviembre a San Juanico, llega solo, sin la mujer, pero a las 12 de la noche, ¿qué podía ver? Llegó acompañado de Alfredo del Mazo González, que era el papá de Alfredo del Mazo Maza, el muñequito que acaba de terminar la gobernatura del Estado de México. Así que cuando llega el gran sismo de septiembre del 85, ya saben, la sociedad de esta ciudad ya estaba organizada, ya estaban haciendo labores de rescate, de todo. Ellos llegaron tarde, llegaron mal, no habían aceptado ayuda extranjera, después la ayudan. ¿Por qué llegaron tarde? Porque les horrorizaba la pobreza y se había visto en San Juanico. Y Miguel de la Madrid, después, ¿qué hace? No se le del neoliberalismo. Y les platicaba Pepe de Nilda Patricia, que es otra mujer que es modosita, es cuidadosa, no aparece nunca. Miren, si el PIB no se murió, es porque verdaderamente las instituciones en el gobierno de Cedillo caminaban por inercia. Una mujer que nunca trabajó, que nunca hizo nada y que le horrorizaba salir a la calle. Sí, claro, lo decían, tenía miedo de que Salinas asesinara a su esposo como habían asesinado a Luis Donaldo Colosio, pero también tenía miedo que la asesinaran los narcotraficantes, porque su papá y sus hermanos controlaban al cártel de Colima y la producción de metanfetaminas, que hoy las conocemos con otro nivel, pero lo mismo, como el fentanilo. Así que nunca salieron. Y su esposo, además, es el creador de los Zetas. Miren, de veras, sin preparación, sin nada, Ernesto Zedillo le ordenó al ejército sacar a un comando que se llamaba el Comando Zulu de las Fuerzas Armadas, un comando élite. ¿Y qué hacen? Pues dan fuerza, ellos se acortan el nombre de Zulu a Z. ¿Y qué hacen? Dan forma a los Zetas. Así que tenemos una carnicería en este país. Y García Luna es el primer presidente que saca a Genaro García Luna para combatir bandas de secuestradores. ¿Y qué hace García Luna? Controla todas las bandas de secuestradores de este país. Hasta hace muy poco, nosotros conocemos el caso de Florence Cassés, pero la verdad es que Zedillo le da el poder para armar a todas las bandas de secuestradores de este país. Recuerdan que en algún momento muere en la caída de un helicóptero un secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, iba a Almoloya de Juárez. Bueno, en Almoloya de Juárez, los capos que estaban encerrados en ese entonces ya sabían que se iba a morir el secretario de Seguridad Pública y sabían que la mano que lo iba a matar era Genaro García Luna. ¿Cómo se enteraron ellos? Y me lo platicaron a mí, ¿sí? Pero después lo de la caída del helicóptero pasó de largo. ¿Por qué? Porque recuerdan, aquel mismo día una banda de secuestradores liberó a un tipo que era entrenador, un gran futbolista, Rubén Omar Romano, y todo el mundo se olvidó del asesinato, de la caída del helicóptero. Así que ese Zedillo, esa es Nilda Patricia, que tenía intereses en el narco. Y yo sé que tiene muchas preguntas. ¿Qué les parece si en vez de que lo hagamos un monólogo mío, pasamos un rato? Porque esto se acaba muy rápido. A veces me asustan las ferias porque pasa muy rápido el tiempo y ustedes ya saben que yo puedo hablar conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si hacemos con la introducción que dio Pepe,
con lo que yo les platiqué, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes conocen, hacemos una ronda de preguntas y yo les contesto con todo el amor del mundo. Por favor, sé que por ahí tenemos un micrófono, por aquí lo tenemos, por favor, a quien guste acercarse. Bueno, gracias, ilustradora. Vamos a comprar el libro. Y a mí me llegó una anécdota, no sé si sea verdad, o sea cierta. Ya ves que tuvo muerte cerebral Adolfo López Mateos, pero un militar de alto rango me comentó que le dieron un balazo porque se había metido con una niña precisamente. Oye, mira, ese no lo registro, pero de López Mateos puede esperarse todo. Bueno, tipo pederasta, va. En esa época no los llamaban pederastas porque no existía el término, pero era un tipo a que le gustaba salir a la calle a cazar jovencitas, le gustaba ir a restaurantes, le gustaba ir a donde fuera y le gustaba apropiarse de mujeres ajenas. Claro, pues está viajes o viejas, no es muy característica su frase. Claro, el que sigue. Gracias. Paco, un saludo. Gracias por tu plática y gracias por tus charlas pesadas. Mi pregunta es, nos hablas de las señoras, de las primeras damas. Yo entiendo y comprendo, creo que todos comprendemos la Si te pegas un poco más, yo entiendo y comprendo toda la visión que puede tener el ser humano. Estas señoras, nos hablas de las primeras damas. ¿De dónde surgen estas señoras? Estas señoras surgen de la pobreza, son señoras de la clase media, son de las niñas bien de Polanco. ¿De dónde surgen todas estas señoras? Yo te lo digo rápido. Algunas son muy educadas. María Izaguirre era hijo de la élite marina de Porfirio Díaz. Eva Sámano era hija o descendiente de ingleses, era una maestra muy estudiada, muy preparada. Sí, Marta Sagún pues era una mujer que venía de la sociedad de Celaya. Angélica Rivera era una actriz que habían visto 20 millones de personas sus telenovelas. Así que tienen alguna preparación cada una de ellas. Pero entonces ¿de dónde surge esa ambición, ese amor, ese cariño por el dinero? Cuando conocen la presidencia de la República. La corrupción de este país es histórica. En dos palabras, ¿qué dirías un nuevo capítulo o el último capítulo de la primera dama que tenemos? Gracias. Mira, yo les digo muy claro, falta hacer una revisión de Beatriz Gutiérrez Müller. Este libro es sobre corrupción documentada, sobre capítulos oscuros de las primeras damas, sean esposa del presidente o como se quieran llamar, no importa, pero todas se identificaban como primera dama. Falta hacer una revisión, sí, yo te digo en qué capítulos: en educación, a donde tiene influencia; en cultura, donde tiene influencia Beatriz Gutiérrez Müller, pero hoy todavía no se le documenta a la primera dama un caso de corrupción escandalosa como a todas las demás primeras damas. Así que hay que hacer la revisión, absolutamente. ¿Va a faltar? Sí. ¿Qué más? Gracias por compartir. La pregunta es, sé que somos luz y sombra todos, y no vamos a pagar por unos todos, ¿verdad? ¿Por qué tanta mierda produce este país? No lo entiendo. Disculpa. ¿Por qué tanta mierda produce este país? Mira, porque lo permitimos nosotros. Nosotros lo permitimos. ¿Cuántas veces debimos haber votado contra el PRI y cuántas veces votamos por el PRI? Con Carlos Salinas. ¿Qué fraude escandaloso aceptamos en 88? Y después votamos por Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Votamos por López Portillo, no había ningún candidato de oposición. Yo recuerdo, lo decía López Portillo porque ya era jovencito, con que hubiera votado su mamá, él mismo habría sido un triunfo arrollador. Pero nosotros votamos por Peña Nieto, votamos por Peña, que era un burro. ¿Sí? Votamos por Calderón, votamos por Fox, que era otro burro. ¿Cómo no? Si la tienen, ¿qué queremos hacer? No es porque yo lo diga. Mira, estaba la semana pasada revisando sus videos. Ayer, por ejemplo, presentaron su plan económico o su plan de presupuesto para 2024. Y entre otras linduras que dijo, es que recomendaban aumentar el precio del petróleo crudo o del barril de petróleo crudo. ¿Y
Cuando le dicen de dónde salió, los periódicos dicen, a ver, ¿de dónde nos va a gobernar? Con lo que diga que el Reforma, el Universal, el Financiero, pues por eso tenemos todo eso que dices, porque les dimos nosotros permiso de gobernar este país. ¿De qué sigue, por favor? Primero que nada, gracias por compartir. Hay en YouTube un video de un periodista de Estados Unidos sobre una agente americana que mandó el gobierno para seguir a López Obrador durante su campaña. Al final, cuando gana, ella regresa, se reúne con el presidente y él le dice sus conclusiones. Después de décadas de que a México lo han gobernado pendejos, idiotas, un tipo con cara de simio, Díaz Ordaz, ladrones, un hombre que mató a su sirvienta, Salinas de Gortari, México tiene un hombre decente en la presidencia. Nuestra recomendación, debemos ganar, porque señor presidente, no necesitamos una revolución gigantesca. El último que tuvieron es Peña Nieto. ¿Cómo lo califican? Un retrasado mental. México tiene un hombre decente como presidente por primera vez. Bueno, ya lo dijiste tú. Ya lo dijiste tú. ¿Qué sigue, por favor? Buenas noches. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias, buenas noches, maestros. Tres cosas, no voy a hacer preguntas. Primero, una felicitación grandísima. Gran maestro José Reveles, maestro Francisco Cruz Jiménez. Dos periodistas extraordinarios. Yo también tengo una colección de la revista Proceso que dejé de comprar ya hace algún tiempecito porque ya va. Por ejemplo, voy a pedir su opinión. El caso de Los 11 de octubre y no digo nada. sin previo juicio, sin derecho de audiencia. Y una comisión de mujeres fue a visitarla para pedirle, Mujeres de Luz y Fuerza, su intervención para que esa decisión se revirtiera. La señora lo único que alcanzó a decir fue que se vendieran galletas, que se hicieran actos de emprendimiento. Pues mira, habiéndolo tenido un poco de razón, Sochi se hizo millonario vendiendo gelatinas. Sí, mira, fue una barbaridad. Fue una barbaridad lo de Luz y Fuerza. Yo vivía justo frente a las instalaciones, a la oficina central de la compañía de Luz y Fuerza del centro, en circuito interior, en el Chorro Campo, frente a galerías. Y vi todo, vi cómo llegó el ejército, mis vecinos me llegaron, me fueron a llamar, fue una barbaridad, pero otra vez nosotros lo llevamos al poder. Después de Fox, debimos haber borrado al PAN. Hoy tienen a Xochitl, por favor, fue una barbaridad. Hoy está defendiendo al Poder Judicial 55,000 trabajadores que son, además, muchos jueces pillos, ladrones, y que, mire, yo lo digo, son empresarios de la justicia. Son empresarios y quieren gobernar la Ciudad de México. Creo que no la van a dejar llegar, pero quieren gobernar. Se habla en una hoja, empezando todos los sexenios, no se habla de Carlos Salinas de Gortari. Se lo contesto inmediato porque es la primera pregunta que yo me hago o que me hace todo el mundo. Se lo digo rápido porque tiene una solución sencilla. En cada uno de mis libros, desde el primero, hijo y yo, ambos, somos grandes admiradores de su trabajo. Nos sorprende mucho la memoria que tiene, la verdad. Mire, memoria la de Pepe, la verdad. Sí. Yo, mira, pues son lo que platicaba mi madre de niño, ¿qué puedo decir? Sí. Mi pregunta es, para este 2024 vamos a tener a la primera presidenta de izquierda en México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué papel se espera de la pareja de la futura presidenta, ya que el papel de primera dama ha sido estereotipado en programas sociales, no sé, beneficencia, en el DIF? ¿Qué papel se espera de su papel? Mire, él ya lo dijo que no quiere ser el esposo solo de la presidenta, que no va a jugar ningún papel, pero yo les digo lo que creo. Creo que el papel de la esposa del presidente o de la esposa de la presidenta se debe regular en las leyes. De otra forma nos vamos a encontrar con sorpresas como las que tenemos ahora, de cada personaje que
que hacer uso de un recurso público, así sea la esposa del presidente o el esposo de la presidenta, tiene que dar cuentas a este país. No importa que sea Beatriz Gutiérrez Müller o el esposo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien sea, tiene que rendir cuentas a este país. La que sigue porque lo estamos viendo. Sí, buenas noches, solo quiero felicitar a Pepe Rabeles y a usted, señor Francisco. Venimos desde Metepec, Capuluac, exclusivamente vinimos a esto. Y pues yo leí Negocios de Familia y yo pues viví muy cerca de todo eso. Y ahora las damas de poder, pues muchas gracias por ser tan valientes y enseñarnos todo eso. Gracias. Bueno, aquí enfermo, pero aquí está. El que sigue porque esto es muy rápido, ¿eh? Hola Pepe, Paco, saludos desde Altamirano Guerrero. Quiero preguntar, ¿habrá algún libro acerca de otras damas que están en el gobierno, por ejemplo, de Guerrero? No, mira, tiene que haber, no solo de Guerrero, la esposa del gobernador de Nuevo León, la esposa de Manuel Velasco Coelho, ¿sí? La esposa del exgobernador de Veracruz. Pues sí, tiene que haber de las primeras damas de las esposas de los gobernadores. Ya hay un libro sobre las amantes del poder, pero tiene que haber un libro sobre estas mujeres que crean escuela y que vienen a robar a este país. Así que tiene que haber, que hay bibliografía, hay libros. A Evelyn, por ejemplo. Evelyn, sí. La de gobernador. No, mira, tiene que haber, así como hay libros sobre gobernadores, tiene que haber. Guerrero es un estado, yo quiero mucho, viví 4 años en Acapulco. Conozco Guerrero, ¿sí? Conozco las matanzas que hay en Guerrero, conozco las autodefensas, así que no solo a Evelyn, a Estudillo, a cada gobernador, tenemos que hacerle una revisión, pero bueno, a veces falta tiempo, pero sí, hay que hacer una revisión de las mujeres gobernadoras también. Hola, muy buenas noches, los felicito. Yo creo que sí hace falta mucho escudriñar lo que es el poder. Este tipo de oligarquías, cómo se van creando. Hace rato acabo de discutir con una señora que se está atrás. Digo que yo no creo en los partidos. Para mí todos son iguales. Siempre buscan el poder y el dinero. Y yo en lo personal, lo digo muy en lo personal, que estuvimos en los 80s perseguidos. Yo fui de Cleta. A nosotros nos persiguieron, nos encarcelaron. Y uno de esos personajes que nos encarceló fue Manuel Bartlett, cuando manejaba la Dirección Federal de Seguridad. Por eso menos creo. Pues hay que hacer una revisión. A lo que voy, rápidamente a lo que voy, señor escritor, perdón por abusar de la palabra. Creo que sí hay que investigar también a las esposas de los secretarios, porque es la visión por el poder y el dinero. Al final, esta es una élite, es una oligarquía. Está en el color que usted quiera, azul, verde, amarillo, turquesa, guinda. Al final, el ser humano, por naturaleza, busca el poder. Es algo natural, es algo sociológicamente hablando. ¿Sí? Los felicito, yo ya leí su libro hace tiempo y quiero pensar que ojalá se descubran muchas cosas que hoy todavía pasan, como los de Garmex, ¿sí? Que es algo muy terrible. El dinero para que los pobres comamos mejor. Yo soy mesero, gano el salario mínimo, no tengo seguro social, usualmente está la chingada. Esa gente también debe de ser investigada, ¿okay? Y no perdonada, no debe ser perdonada. Muchas gracias. Todo tiene que ser investigado. ¿Quién más? Que sigue, por favor. Una pregunta muy concreta. Si te acercas un poco más al micrófono. Una pregunta muy concreta. ¿Ahora qué opinas de Carmen Aristegui, mujer del poder? Mira, tengo un problema con Carmen porque es mi cuarta. Sí, y debo ser, no, déjenme decirles, yo soy muy agradecido con la gente que me ayudó cuando empezó. Primero, no la escucho porque vivo en un lugar, yo se los he comentado, que no tengo radio, no tengo acceso a internet, así que hace años que no sigo, pero soy muy agradecido con Carmen porque fue la primera mujer que me abrió las puertas o el micrófono cuando nadie me conocía. Yo era un periodista conocido, pero nadie me conocía como escritor. Sé que ha cambiado, pero eso, yo lo que les digo, hay hoy cualquier cantidad de alternativas de información. Tenemos cuántas plataformas de periodistas independientes. Te las puedo nombrar porque yo admiro a muchos de los periodistas jóvenes. Por ahí me encontré a Manuel Pedrero, que es mi amigo y que tiene una plataforma que es increíble, Vicente Serrano, que es mi amigo,
Pablo de Julio, quiero que es mi amigo también y que colaboro con él. Entonces, hoy tenemos cualquier cantidad de información, no nos podemos llamar al engaño. Si no tenemos satisfacción con Televisa, con el Financiero, con TV Azteca, sí, con Carmen Aristegui, hay muchos, pero yo debo decir, me abstengo siempre que me preguntan de Carmen porque fue la primera mujer, la primera, y cuando me intentaron reprimir, ella me ayudó con los micrófonos, así que por eso, y ahora tengo desde 2000 a más o menos desde 2010 que vivo fuera de México sin internet, sin teléfono, sin nada, escribiendo mis libros, pero escucho lo que platican de ella cuando vengo a Ciudad de México. Pero hay tantas alternativas hoy que hoy no nos podemos llamar al engaño. Hoy tenemos alternativas, así que hay que buscar sin censura los reporteros MX. Sin embargo, que son mis amigos, déjenme decirles, Alejandro Páez, lo conozco cuando éramos jovencitos en Ciudad Juárez. Así que tenemos muchas alternativas. Está Pepe, que colabora en cualquier cantidad de espacio. Está Robert Cortés, así que ahí está mi amigo. Así que tenemos mucho, yo les agradezco mucho. Están los siguientes panelistas. Miren, ya nos están cortando una rápida, la última. Una súplica, maestro. Pida que reimpriman sus libros, están agotados. Lo sé. Los libros anteriores y todos sus libros son oro molido. Por favor, una súplica. Prometo que aquí están mis editores, lo están oyendo. O sea, que los reimpriman, que hagan copias, porque no los hay. Les agradezco mucho, de veras, y a ustedes. Muchísimas gracias. Tienen toda la razón. Un aplauso, por favor, de pie. De verdad, increíble esta charla. Les vamos a pedir a todos todos los que quieren firmas salgan por atrás de la carpa y se van formando en la fila que ya está para firmas, y de parte de la Feria del Libro